Bienvenidos queridos hermanos y amigos que nos acompañan, es un placer saludarles y darles una cordial bienvenida a su canal, Comentarios para las Reuniones. En este video vamos a considerar un tema bastante interesante, es la primera sección de la reunión entre semana, Vida y Ministerio Cristianos. Estaremos hablando sobre el primer discurso de los 10 minutos, titulado Sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Esto corresponde a la semana del 2 al 8 de septiembre. Entonces vamos a comenzar. Queremos, en primer lugar, reconocer que no estamos buscando, por así decirlo, prominencia, sino todo lo contrario. Estamos muy contentos de que la palabra de Jehová, el conocimiento bíblico se está compartiendo, se está ayudando a muchos hermanos que tienen diferentes dificultades para prepararse para las reuniones. Y sobre todo estamos animando a nuestros queridos amigos y hermanos que están pasando por situaciones difíciles que solamente Jehová y ellos mismos conocen. Por eso es que nos sentimos bastante contentos y les agradecemos ese espacio y esa confianza que nos dan. Pues, aunque es verdad que estamos en la organización, eso no nos hace inmunes a los problemas y a las pruebas que se están experimentando. Pueden ser pruebas económicas, pruebas de salud, pruebas o situaciones tensas en la misma familia y a veces hasta en la misma congregación. Por eso nos sentimos contentos de poder animarnos unos a otros a través de la Biblia y de esta red social. Vamos a comenzar entonces. Entonces el tema es sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Este es un tema bastante interesante, pues podemos abrir nuestra Biblia, por favor, en la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículos 1 y 2. Y ahí dice: porque este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió a encontrarse con Abraham cuando éste volvía de matar a los reyes. Él lo bendijo, y Abraham le dio la 10ª parte de todo. En primer lugar, su nombre se traduce Rey de Justicia. Él también es rey de Salem, es decir, rey de paz. Como podemos ver ahí, aquí está hablando el texto habla de que Abraham encontró, ¿sí? Cuando él estaba regresando victoriosamente de una guerra, él venía regresando y dice que alguien salió a su encuentro, y esta persona era el sacerdote Melquisedec. Y imagínese a Abraham regresando de esa guerra, victorioso, contento, que Jehová lo bendijo y lo ayudó, y ahora encuentra al sacerdote Melquisedec, que por así decirlo, lo recibe con una calurosa bienvenida, y hace algo que no acostumbraba a hacer todos los días. Procede a darle una bendición especial. Entonces, Abraham, seguro que contento por la victoria obtenida, pero más contento por esta bendición tan singular, tan significativa, procede a dar la 10ª parte de todo el botín a Melquisedec. Entonces, ese es un detalle bastante interesante, pues esto prefiguró lo que iba a ocurrir después con el Mesías Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ordenando las ideas, Melquisedec era rey de la antigua Salem y sacerdote del Dios Altísimo Jehová. Eso es lo que sabemos. Entendemos que él fue el primer sacerdote mencionado en las Escrituras. Eso es un punto interesante. No fue Aarón, sino fue Melquisedec. Muchos no lo saben. También fue sacerdote con anterioridad a 1933, antes de la era común. Como era rey de Salem, y alguien dirá, ¿qué significa Salem? Salem significa paz. El apóstol Pablo lo llama Rey de Paz, y de acuerdo con el significado de su nombre, Rey de Justicia, se cree que la antigua Salem fue el núcleo de la original Jerusalén posterior. Imagínense qué significativo fue este hombre, y también este nombre se incorporó al de esta última, al que a veces se le llama Salem, ¿sí? Está ese punto. Entonces, otro punto
que nos ayuda a ordenar esta idea es que el patriarca Abraham, en ese entonces Abraham, derrotó a Kedorlaomer y sus reyes confederados, y como vimos, de ahí llegó a la llanura baja del rey, y ahí Melquisedec sacó pan y vino y bendijo a Abraham, diciendo, fueron las palabras que la Biblia registra: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, productor del cielo y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que ha entregado a tus opresores en tu mano. Ante esto Abraham dio al rey, sacerdote, el 10º de todo, es decir, de los despojos principales que había conseguido al vencer en la batalla contra aquellos reyes. Entonces, es un buen dato, es un buen comienzo lo que aquí se menciona sobre Melquisedec. Entonces, con eso en mente, ahora abramos nuestra Biblia, por favor, en lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 3. Entonces, ahora dice: al estar sin padre, ni madre, ni genealogía, ni principio de días, ni fin de vida, pero al haber sido hecho parecido al Hijo de Dios, él sigue siendo sacerdote para siempre. Notamos aquí que dice que Melquisedec estaba sin genealogía, dice ni padre ni madre. Esto no significa que no tuviera padres humanos, sino más bien que no había un registro escrito de la genealogía de aquel. Entonces, Pablo resaltó esta característica al mencionarlo en este versículo, ¿sí? Y esto es determinante, pues lo hace semejante al Hijo de Dios, Jehová, Jesucristo, a nuestro Rey Jesús, el Mesías, quien permanece sacerdote perpetuamente. Melquisedec nació y murió como todos los humanos. No obstante, no se mencionan los nombres de su padre ni de su madre. No se hace referencia a sus antepasados ni a sus descendientes, y las Escrituras tampoco registran información sobre el principio o el fin de su vida. Por lo tanto, Melquisedec fue una prefiguración adecuada de Jesucristo. Note qué interesante, cuyo sacerdocio no tiene fin. Así como Melquisedec no tuvo ningún predecesor, ni hay constancia de que tuviera sucesores para su sacerdocio, de forma similar, Cristo tampoco tuvo ningún sumo sacerdote que lo precediera, y la Biblia muestra que nadie le sucederá jamás. Es decir, no habrá nadie que ocupe el lugar de Jesús. Es irreemplazable. Además, aunque Jesucristo nació en la tribu de Judá y la línea de David, su ascendencia carnal no afectó su sacerdocio, ni tampoco influyó en que concurriesen en él los puestos de sacerdote y rey. Esto llegó como resultado del juramento que Jehová hizo. En pocas palabras podemos decir, esta información complementa o nos ayuda a tener una explicación, pero dicho sencillamente, esta fue la manera en la que Jehová dispuso que los acontecimientos se dieran, y como bien sabemos, no podemos y jamás debemos rebatirle nada a Jehová. Es algo que jamás vamos a hacer, ni tampoco queremos hacerlo. Ahora podemos ver lo que dice Hebreos 7:17. Podemos ver que dice: pues se dice como testimonio acerca de él, tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. ¿De quién estará hablando aquí? Aquí está hablando de Jesús. Él es ese sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Alguien podría preguntar, pero ¿cómo podemos explicar tal cosa, tal argumento? Bueno, entendemos que era una representación típica del sacerdocio de Cristo lo que hizo Melquisedec, ¿sí? Entonces, una representación típica. Entonces, era un tipo y un antitipo. Lo que él hizo era el tipo, y lo que nuestro Señor Jesús fue el antitipo. En una importante profecía mesiánica, el juramento de Jehová al Señor de David es: tú eres sacerdote hasta tiempo indefinido a la manera de Melquisedec. Este salmo inspirado hizo que los hebreos consideraran que el Mesías prometido, Jesucristo,
sería aquel que ocupara simultáneamente los puestos de sacerdote y rey. En la carta a los Hebreos, el apóstol Pablo despejó cualquier duda relativa a la identidad del Mesías predicho al decir que Jesús había llegado a ser sumo sacerdote a la manera de Melquisedec para siempre. Entonces es un punto bastante interesante, es un tema, podemos decir, un poco profundo de entendimiento, pero en un sentido significativo, definitivamente que es bastante profundo, determinante, significativo, y no nos sorprende, pues Jehová siempre cumple lo que promete. Quizá a nosotros nos cuesta entenderlo, pero no debe preocuparnos si no lo entendemos a plenitud, pues el propósito de Jehová siempre se cumple. Entonces en la gráfica vemos, en síntesis, en resumen, ¿por qué pudo representar Melquisedec a Jesús? Bueno, por primer punto, según leemos ahí en Hebreos 7:1, sí, podemos ver lo que dice la Biblia. Deja claro que dice: este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió a encontrarse con Abraham cuando éste volvía de matar a los reyes, él lo bendijo. Entonces, ¿quién era el rey y sacerdote de Dios? Melquisedec. Eso lo dice el texto. Luego leemos ahí en Hebreos 7:22 al 25, Jesús se ha convertido por tanto en la garantía de un pacto mejor. Además, como la muerte les impedía a los sacerdotes continuar en el cargo, tuvo que haber muchos sacerdotes que se sucedieran unos a otros. Pero, como Él, es decir Jesús, vive para siempre, su sacerdocio no tiene sucesores. Así que Él también está capacitado para salvar por completo a los que se acercan a Dios mediante Él, porque está vivo para interceder por ellos. Es un texto bastante significativo, al igual que Melquisedec y nuestro Señor Jesús, tampoco hay un registro ni de sus predecesores ni de sus sucesores. Y algo interesante es que dice, Él es el que intercede ante Dios, no habla de otra persona. Entonces otras religiones sí hablan que hay un intercesor humano, pero aquí deja claro que el único intercesor es Jesús. Y luego ahí en Hebreos 7, 5 y 6 dice otro argumento favorable de cómo Jesús y Melquisedec, existe esa relación en que Melquisedec representó a Jesús. Es verdad que según la ley los hijos de Leví son nombrados sacerdotes, tienen el mandato de, vamos a ver, permítanme. Entonces ahí en Hebreos 7:5 dice acerca de eso, según la ley los hijos de Leví son nombrados sacerdotes, tienen el mandato de cobrarle el diezmo al pueblo, es decir, a sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero este hombre, que no descendía de los hijos de Leví, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Entonces ahí está claro que habla del diezmo, ¿verdad? De cómo lo establecieron. Y deja claro que Melquisedec no era descendiente de Abraham y tampoco de los levitas. Él simplemente no tenía su sacerdote, no heredó el sacerdocio de su padre, como pasaba con los levitas. Y alguien podría decir, ¿y quién lo nombró entonces sacerdote? Fue un arreglo, fue un plan divino. Fue Jehová el que lo nombró sacerdote. ¿Cómo? ¿Cuándo? Esos detalles no los da la Biblia, pero esa es la manera en la que la Biblia nos habla de Melquisedec. Entonces, ese es un punto. Otro punto dice Hebreos 7, 14 al 17. Está claro que nuestro Señor era descendiente de Judá, y Moisés no dijo que habría sacerdotes de esa tribu. Ahí está hablando de Jesús. 15. Y resulta todavía más evidente cuando aparece otro sacerdote que es como Melquisedec.
que no ha llegado a ser sacerdote por el requisito legal que se basa en el linaje humano, sino por el poder de una vida indestructible. Pues se dice como testimonio acerca de él: tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Notamos ahí entonces que queda claro que Melquisedec no heredó el sacerdocio de un padre humano, pues fue Dios el que lo nombró directamente. Y lo mismo ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. Fue Jehová el que lo arregló todo. Luego dice una pregunta: ¿por qué el sacerdocio de Jesucristo es superior al sacerdocio de Aarón, como vemos en la ilustración? Bueno, podemos decir que el libro bíblico de Hebreos, sí, habla de que Jesús resucitó y entró en el cielo, y es un sumo sacerdote a la manera del Melquisedec, es decir, para siempre. Entonces, en ese sentido, tan solo en ese sentido, Él es superior, pues los sacerdotes humanos fallecieron, murieron. En cambio, nuestro Señor Jesús está vivo en el cielo, y allá está ejerciendo ese sacerdocio. Entonces, esa es una diferencia, un contraste. Entonces, ahí está un punto, y vemos que Melquisedec ocupaba los puestos de rey y sacerdote por designación de Jehová, no por herencia humana. Cristo Jesús no era levita, sino era de la tribu de Judá y de la línea de David. Así es que Jesús no heredó su puesto por ser descendiente de Aarón, sino, al igual que Melquisedec, por un nombramiento directo de Dios, como pasó con Melquisedec. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto se cumple o se profetizó en el Salmo 110:4, donde Jehová dijo, o donde el salmista más bien dijo de Jehová: Jehová ha jurado y no sentirá pesar, tú eres sacerdote hasta tiempo indefinido a la manera de Melquisedec. Esto convierte a Cristo en un rey y sacerdote celestial, pero Cristo además posee la autoridad del reino debido a ser descendiente de David, el heredero del reino prometido en el pacto davídico. De manera que Jesucristo ejerce las funciones combinadas de rey y sacerdote, al igual que Melquisedec. Sí, entonces son muchas las razones por las que el sacerdocio de Jesús es superior al sacerdocio arónico. Jesús es perfecto, tiene una infinita sabiduría, Él vivió como ser humano, triunfó, pasó las pruebas, fiel hasta el final, sí. Entonces esos son puntos que lo hacen superior a cualquier ser humano, incluyendo a los seres humanos perfectos que estuvieron antes de Él aquí en la tierra. Estamos hablando de Adán y Eva. Aunque Jesús sí vivía en el cielo, pero Adán y Eva eran perfectos también, pero Jesús los superó y supera a cualquier ser humano en todo sentido. Entonces, ahí estamos. Ese es un punto, esos son puntos que se relacionan, ¿sí? Y que nos ayudan a entender en qué sentido Jesús es sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Esperamos que les haya sido de utilidad esta información en su preparación para las reuniones. Es una información que a lo mejor no tratamos con frecuencia en las reuniones, pero es importante considerarla. Es muy interesante, pues nos ayuda a entender cómo es que se cumplieron los tipos que están en la Biblia y los antitipos. Entonces el tipo era la prefiguración, por así decirlo, y el antitipo fue el cumplimiento. Entonces Melquisedec fue el tipo, y lo que encontramos en esta carta de Hebreos de nuestro Señor Jesús, su resurrección en el cielo, su función de sacerdote y rey, pues ese es el antitipo, y sin duda en el nuevo mundo lo veremos a plenitud. Muy interesante toda esta información. Ahora vamos a pasar, para finalizar el video, a dar algunos saludos cordiales a algunos hermanos y queridos amigos que nos han escrito. Queremos saludar a Williams Daniel Coimbra. Sí, pues muchas gracias, Williams. No sabemos de dónde nos saluda, pero gracias por escribir y estar pendiente.
También saludamos a Gladys 286, también a José Guilherme, sí, él es de portugués. También a Rina Brenes, le agradecemos por estar pendiente. También a nuestra querida hermana Melindao Borges, nuestra querida hermana y amiga, siempre está pendiente de los videos que subimos, y también me dejó una receta de un remedio para poder mejorar con el asunto de mi voz. Le agradezco mucho el valioso consejo. Definitivamente sí funcionó el remedio, pues ahora ya me siento mejor, ya me sale más clara la voz. No estoy al 100%, pero ya voy mejorando. Le agradezco mucho su interés personal, su preocupación y tomarse el tiempo de escribir. Un gran abrazo para usted también y gracias por escribir. También queremos saludar a Liliana Cruz Vega. Sí, gracias por sus buenos deseos. Y también a nuestra querida hermana y amiga Marta Laura Torres, que siempre está pendiente de los videos y siempre nos deja comentarios positivos y cariñosos. También saludamos a nuestra querida hermana Janet Miranda, nos saluda de México. Un gran abrazo para los hermanos en México y especialmente para nuestra hermana Janet Miranda. Saludamos a Marcos Santiago Ramírez, sí, también a nuestra hermana Ana Lucía Cardona y siempre nuestra hermana Marta Laura Torres. Muchas gracias. Muchas gracias. Es una bendición de Jehová para mí estar aquí con ustedes. Es un privilegio inmerecido. Yo siempre le pido a Jehová por ustedes en mis oraciones y pues les agradezco mucho la confianza, los comentarios tan positivos, me animan a seguir adelante, me animan, pues veo que esos son los frutos del trabajo, entonces les agradezco mucho. Reciban por favor mi cariño cristiano, un gran abrazo para ustedes, muchas bendiciones para sus familias y nos estaremos viendo hasta una próxima. Bendiciones a ustedes y a sus queridas familias. Hasta la próxima.